la grabadora. Íbamos entonces hablando del cálculo de la mediana. Entonces voy a regresar nuevamente al módulo para que miremos. Les decía que para el cálculo de la mediana, entonces utilizamos esta fórmula matemática, que es donde nos quedamos, donde debemos de tener en cuenta entonces ciertos elementos que aparecen en la fórmula. Entonces, inicialmente el límite inferior del intervalo que contenga la frecuencia acumulada. Entonces, para saber cuál es ese intervalo, simplemente cogemos el total de los datos y los dividimos entre 2. Los dividimos entre 2. Y en el intervalo cuya frecuencia acumulada esté contenido el valor que nos da esta división, entonces allá vengo y me ubico para extraer su límite inferior. Entonces de ahí sacamos el límite inferior. N pues es el número total de datos, ese sí no hay ningún dilema. F mayúscula sub i menos 1. Entonces, ojo con este, que lo necesitamos acá para este elemento de acá arriba. Nos dice que es la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde está la mediana. Entonces, digamos que yo calculé n medios y me dio 20. Y digamos que 20 estaba en el intervalo 3. Entonces, aquí tomamos este f mayúscula sub i menos 1, entonces vamos a tomar la frecuencia acumulada del intervalo número 2, o sea, del anterior. Entonces, ojo con eso. El f minúscula sub i, que está acá como denominador, es la frecuencia absoluta del intervalo donde estamos ubicados, o sea, donde hicimos n medios, donde ubicamos ese intervalo. Y finalmente a es la amplitud del intervalo. Entonces, ya miramos con un ejemplo cómo se calcula entonces la mediana en este caso. Entonces, vamos a mirar el ejemplito. Entonces, por acá me dicen que tenemos una tablita de frecuencias donde me dice que eso es la duración en horas de ciertos dispositivos electrónicos, de ciertos elementos electrónicos. Entonces, acá tengo toda la tablita, acá tengo los intervalos, tengo la frecuencia absoluta y tengo la frecuencia absoluta acumulada. Esta está la minúscula y esta es la mayúscula. Aquí trabajo sobre esas dos columnas, sobre la frecuencia absoluta y sobre la absoluta acumulada. Entonces, vamos a identificar que tenemos en total 212 datos. Lo primero que tengo que hacer es sacarle la mitad a esto. Entonces, 212 dividido entre 2. Sacamos n medios, que es lo que está acá. Y ubicamos el intervalo en la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a trabajar allá. Entonces, la mitad de 212 pues me va a dar 106. Y voy a ubicar el intervalo que contiene a 106. Entonces, si yo vengo acá a la tabla que tengo acá, lo miro en la frecuencia acumulada, esta de acá. Entonces, acá 70, aquí llego hasta 70, no me llega al 106, acá 150. Entonces, acá ya tenemos al 106, que fue lo que nos dio allá. Entonces, en este intervalo, entre 600 y 649, va a estar ese dato, el 106, que tenemos acá calculado. Entonces, vamos a trabajar con este intervalo que tenemos aquí. Entonces, ese va a ser el referente donde vamos a ubicar la mediana. Entonces, ahora sí procedemos a sacar todos los elementos. Ese me dice que es el equivalente al sexto intervalo. Entonces, i vale 6. Y vamos a proceder entonces a hacer los diferentes cálculos que hay allá para poder reemplazar en la fórmula. Entonces, lo primero que tengo que determinar es la amplitud de cada intervalo. El intervalo, pues entonces, tiene una amplitud de 50. Ojo, mucho cuidado aquí, porque si ustedes dicen, es que entre 600 y 649, pues simplemente hago la resta. Eso les va a dar 49. Pero me excluye a uno de los dos extremos. Si usted cuenta desde 600 hasta 649, va a encontrar que hay 50 elementos. Entonces, la amplitud es de 50, simplemente es de 50. Entonces, la amplitud del intervalo es 50, es el elemento que tenemos aquí. La frecuencia absoluta acumulada anterior, recuerden que les decía, la mayúscula frecuencia absoluta acumulada anterior, me dice la fórmula, esta de acá. Frecuencia absoluta acumulada anterior del intervalo donde estoy ubicado. Entonces, yo estoy ubicado en el sexto intervalo, que es este de acá, ubico la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es esta de acá, este 70, miren que está aquí resaltado con negrita. Entonces, esa vale 70. Luego nos dicen la frecuencia absoluta, ya no acumulada, miren que es minúscula, del intervalo. Entonces miramos cuál es la frecuencia absoluta
frecuencia del intervalo es 80, el F sub I es 80. Entonces, ese es el F sub I. Y finalmente, tenemos el límite inferior del intervalo. El límite inferior del intervalo, entonces, acá es 600, ellos están trabajando con estos valores, entonces ellos ubican la mitad entre donde terminó este y comienza este, que es 599,5. Nosotros lo podemos trabajar como 600, no hay ningún problema, porque no vamos a tomar esos extremos, vamos a incluirlos dentro del límite del intervalo que estamos trabajando, entonces nosotros lo podemos trabajar con 600, no hay ningún problema. Con estos numeritos vengo a la fórmula matemática del cálculo de la mediana, entonces cojo el límite inferior, voy a decir que es 600, no este, sino 600. Ubico el intervalo, la frecuencia absoluta donde estamos ubicados, en este caso, perdón, el primero n medios me dio 106, entonces ubicamos en la fórmula 106. A eso le vamos a restar la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 70, que es esta de acá, F5, 70. Y al resultado de esta resta le vamos a dividir entre la amplitud, entre la frecuencia absoluta del intervalo, en este caso que es 80, F6 es 80, y al resultado de esa división la vamos a multiplicar por la amplitud es 50. Entonces, vamos a hacer ese procedimiento matemático. Entonces, simplemente reemplazamos en la fórmula y obtenemos el resultado. Entonces, ya haciendo el cálculo en la calculadora, nosotros lo vamos a hacer en Excel, nos va a dar que la mediana equivale a 622. 622. Listo, entonces vamos a hacerlo en Excel, a ver cómo funciona. Entonces, tengo que ubicar los diferentes elementos que me marcan acá. Entonces me voy a pasar para Excel, esperen, yo les comparto la pantalla de Excel, entonces me voy a pasar para Excel. Listo, entonces vengo acá a Excel. Aquí en el cuadrito, pues ya previamente hice el chancuquito con la formulita, no es la guía para que ustedes lo puedan resolver, no tengan que estar mirando al documento, entonces colocamos aquí simplemente cuáles son los elementos que necesitamos para calcular la mediana. Entonces, lo primero que tengo que sacar entonces es la mitad de los datos. Para calcular la mitad de los datos, entonces eso se va a llamar n medios. N medios. Entonces, n medios va a ser igual a Entonces, n medios va a ser igual a, vamos a calcular acá. Entonces, ya sabemos que n es el total de los datos que está por acá en la tabla, que lo tengo aquí, se llama 40. Entonces, simplemente hago igual al total de los datos dividido entre 2. Y lo calculamos. En este caso me dice que n medios vale 20. Estoy haciéndolo con el ejemplo o el ejercicio con el que estaba trabajando ahora inicialmente. Listo. Entonces, este no se corresponde al anterior. Entonces, calculo n medios primero. Entonces, 20 me da el total. Entonces, vengo a la columna F sub I, esta de acá. Y en esta columna, que es la acumulada, F mayúscula sub I, esta columna que es la acumulada, entonces voy a ubicar cuál es el dato que corresponde o que me condija ese 20. Si yo miro acá en la segunda línea, aquí está contenido exactamente ese 20. Entonces voy a marcar o voy a destacar este segundo intervalo con el cual voy a trabajar o sobre el cual voy a trabajar. Entonces lo voy a marcar acá. Este me contiene 20, que es n medios. ¿Listo? Entonces voy a trabajar sobre ese. Ahora vamos a obtener de ese intervalo cuál es su límite inferior. Entonces, el LI de ese intervalo, vamos a colocarlo por aquí. Entonces, simplemente vamos a mirar en la tabla cuál es el límite inferior para ese intervalo. Entonces, miramos aquí en la tabla y el límite inferior es 63. Ese es este de acá. Entonces, vamos a decirle que simplemente este valor de aquí, L sub I, es igual, y voy a darle clic como ya lo tenía acá, a esta celda y listo. Entonces él me dice que L sub I es 63. El siguiente dato es N. ¿N quién es? N es el total de los datos. Entonces simplemente voy a decir que N va a ser igual. Yo ya tengo por acá previamente hecha la sumatoria, que es esta de acá. Este es N. Entonces le doy Enter y aquí simplemente me trae el 40. Ahora necesito la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces F sub
y menos 1. Esta va a ser igual, entonces me voy a ubicar en la tabla, vamos a decirle aquí igual, y voy a ir a traerla de la tabla. ¿Ves? Es la frecuencia absoluta acumulada, entonces me paro sobre esta columna. Anterior, entonces la anterior es esta que está acá, que es 5. La frecuencia absoluta acumulada anterior, esta que está aquí. No esta, porque esta es la del intervalo donde estoy trabajando, es la anterior. Entonces nos traemos ese 5. Necesitamos también la frecuencia absoluta normal, que es f sub i, la minúscula, ya la tenemos allá. Esta sí es del intervalo donde estoy trabajando, f sub i es la frecuencia absoluta del intervalo donde estoy trabajando, entonces la que tengo por acá pintada en amarillo. Esta es la frecuencia absoluta, ojo, no la acumulada, sino la frecuencia absoluta normal, o sea, esta de aquí es 15. Y por último necesitamos la amplitud. La amplitud vamos a simplemente la amplitud del intervalo. Entonces, la amplitud del intervalo la vamos a determinar en la distancia que hay entre 63 y 70. Si hago la resta, eso me va a dar 7 exactamente, ojo. Si hago la resta, eso me da 7, pero me excluye un término. Si usted hace la cuenta, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, hasta llegar a 70, se va a dar cuenta que la amplitud de ese intervalo es 8. Entonces, para nuestro caso, voy a hacerlo con una fórmula matemática, simplemente voy a decir que es el límite superior menos el límite inferior, y a eso le voy a sumar 1, porque necesito incluir uno más, ¿listo? Más 1, entonces miren la fórmula que escribí, límite superior menos límite inferior, y le sumo 1 para que me coja los 8 datos que hay en ese intervalo. Listo, ya tengo todos los elementos que necesito para la fórmula, entonces simplemente vamos a proceder a calcular la mediana. Entonces voy a colocar acá una etiqueta que diga la mediana es igual a, y vengo acá a la celda del frente, a la celda siguiente, y voy a simplemente escribir esa fórmula que está montada allá, esa fórmula que tengo allá. Entonces vamos a iniciar la fórmula con igual. Me dice límite inferior, mírenlo, acá lo tengo. Entonces le hago clic al límite inferior. Vamos con más, dice la fórmula, más. Entonces me voy para más. Luego me dice, voy a abrir un paréntesis, mucho cuidado, voy a abrir un paréntesis, es más, voy a abrir varios paréntesis al mismo tiempo. Entonces, aquí tengo este paréntesis que abrí aquí, es para todo el paréntesis de toda la fórmula, ¿listo? Ahora necesito abrir un paréntesis para el numerador. Luego abro un paréntesis para el denominador. Entonces, voy a abrir un paréntesis para el numerador. Entonces, abro el segundo paréntesis para colocar todo lo del numerador. Y ahora voy a abrir otro paréntesis para hacer esta división, n medios. Ah, mentira, no, porque ya la hice, no tengo que hacerla, ¿verdad? No, acá. Simplemente traigo n medios, y a n medios le vamos a restar, como ya hice, saqué todos esos valores, no tengo que hacer la operación, ya la tengo. Entonces, a n medios le vamos a restar, entonces menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es esta de acá. Le vamos a restar a esta señorita de acá. Y ahí voy a cerrar el paréntesis del numerador, porque ya lo tengo listo. Entonces, cierro el paréntesis del numerador. Ahora le colocamos dividido, que tenemos que dividir. Dividido la frecuencia absoluta de ese intervalo. Entonces, vamos a simplemente a colocarle la frecuencia absoluta, que es este de acá, 15. Y ahí cierro el paréntesis total, este paréntesis de aquí. Entonces ahí cierro el paréntesis, este de acá. Y a ese resultado de eso que tengo ahí, lo voy a multiplicar por la amplitud, dice la fórmula, que es la que tengo acá. Entonces lo multiplico por este valor de acá, que es la amplitud. Entonces ahí acabé de escribir la fórmula. Mucho cuidado cuando la escriban, solo la tienen que escribir una vez. Ya después, si necesitan cambiar, pues no, sino cambiar los valores arriba en la tabla, que automáticamente todo esto se va a modificar. Entonces, tengan mucho cuidado con el proceso de escritura de la fórmula para que no vayan a embarrar. Entonces, acá me dice que la mediana es 71. Entonces, vamos a ubicar, el 71 tiene que estar metido, tiene que estar contemplado dentro de este valor, de este intervalo que está acá. Ah, bueno, me pegó en el palo, que pasó casi a la anterior, que pasa por un pelito a la siguiente. Entonces, mediana es valor 71.
Eso para el cálculo de la mediana, que simplemente aplicamos la fórmula y listo. Brinca acá, Profe, ¿y el valor de dígame. la mediana no se puede dejar en decimal? Sí, en este caso me dio exactamente, me dio exacto. Pero si da decimal, lo dejamos en decimal. Que es lo más. Ah, venga, yo miro a ver si tengo esta celda. Porque de pronto es que quedó en Sí, decimal sí, y lo de pronto está no, no me lo tomó como decimal. Pero yo lo miro acá en las propiedades. Miremos a ver si está como número decimal. Porque de pronto sí es lo que dice Andrés. Sí, acá no lo tengo, colocémoslo como número y que maneje dos decimales. Ah, bueno, pero igual de esta manera dio exacto, sí, de 71,00. Pero igual, si de pronto da decimal, entonces lo dejamos como decimal, no hay ningún inconveniente en este caso. ¿Listo? De pronto puede ser ese ítem que está ahí. De todas formas, como este 20, miren que era el 20, era el último de todos los datos, estaba acá en el límite de este intervalo, porque miren que el 20 estaba contemplado acá. Entonces, cuando hago todos los promedios, entonces aquí me tiró al siguiente, y me lo va a tomar como 71. No hay ningún problema después de que hayamos aplicado la fórmula, no hay ningún inconveniente. Bueno, y finalmente el cálculo de la moda, porque ya nos va colgando el tiempo acá por la clase. Entonces, pues en la guía también aparece exactamente una fórmula matemática para cálculo de la moda. Entonces, lo voy a hacer aquí de una vez y voy a seguir trabajando sobre el mismo ejemplo que tengo acá. Entonces, para el cálculo de la moda utilizo esta fórmula matemática. Aquí ya lo que tengo que tener en cuenta no es cuál es el valor medio de los datos, o sea, n medios, sino cuál es el intervalo que tiene la frecuencia más alta. Entonces, cuál es el intervalo que tiene la mayor frecuencia. Entonces, me voy a parar por aquí y voy a identificar cada uno de estos elementos. ¿Listo? Trabajando sobre el intervalo que tiene la mayor frecuencia. Entonces, me voy a volver a la tabla y voy a mirar acá en la columna de las frecuencias cuál es la frecuencia más alta. Aquí, pues, casualmente, el intervalo de mayor frecuencia es el mismo que estaba trabajando ahora para la mediana. Este es el más grande, 15. Miren que este es 5, este es 2, este es 5 y este es 3. El que tiene la mayor frecuencia acumulada es el segundo intervalo, en este caso. Entonces voy a trabajar sobre este intervalo que ya lo tengo aquí reseñado. ¿Listo? Para identificar cada uno de los elementos que tenemos acá. Entonces, inicialmente necesito el límite inferior, entonces el L sub i de ese intervalo. Entonces, simplemente voy a colocarle aquí igual a cuál es el límite inferior. Acá lo tengo en la tabla, entonces simplemente lo selecciono para que me lo traiga. Luego necesito calcular unos valores que se llaman D1 y D2. Para el cálculo de D1 y D2 necesitamos trabajar con las frecuencias absolutas. Entonces, voy a calcular D1. Para calcular D1 necesito F sub i. Entonces voy a traer F sub i primero. Entonces voy a traerlo, lo voy a colocar acá. Entonces el F sub i es la frecuencia absoluta del intervalo. Entonces voy a decir que el F sub i es igual a la frecuencia absoluta del intervalo. Miren, acá está. Es 15. Entonces traigo el F sub i. Luego la fórmula para D1 me dice que necesito el F sub i menos 1, o sea, el anterior. El F sub i menos 1. Entonces, es la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia absoluta, perdón, no acumulada, frecuencia absoluta anterior. Entonces, simplemente voy a traer la que está antes de esta, o sea, este que está acá. Entonces, selecciono la frecuencia absoluta anterior. Entonces, en este caso es 5. Con esos dos valores ya puedo calcular D1, que es el que está metido allá en la fórmula. Entonces, D1 simplemente va a ser igual, según la fórmula, a coger esos dos valores y restarlos. Entonces, cojo la frecuencia absoluta, en este caso 15, y le vamos a restar la frecuencia absoluta anterior. La frecuencia absoluta anterior. Entonces, le damos acá a la frecuencia absoluta anterior, que es esta de acá. Y entonces nos da que el D1 en este caso vale 10. ¿Listo? Ahora voy a calcular el D2. El D2 es igual a la frecuencia absoluta, que ya la tengo acá, pero necesito la frecuencia absoluta siguiente. Esta F sub i más 1 es la siguiente. Entonces voy a ponerla acá. F sub i más 1. Esa es la frecuencia absoluta siguiente. La menos 1 es la anterior, la más 1 es la siguiente. Entonces, le digo igual y vengo a la tabla. ¿Cuál es la frecuencia absoluta siguiente? Esta de acá, la que está por debajo.
Entonces le doy clic a esa celda y le doy Enter. Dígame, Andrés. No, profe, que 12. Listo, 2. Entonces, este es el que tengo acá. Y simplemente vengo y ahora sí aplico la fórmula para calcular D2. D2 es igual a. Entonces, según la fórmula, escoger la frecuencia absoluta del intervalo, que es 15, y le restamos la frecuencia absoluta siguiente. La frecuencia absoluta siguiente es esta que está acá, que es 2. Y el resultado aquí nos da, entonces, 13. Ya tengo, me falta la amplitud. Ya habíamos dicho del otro ejercicio que la amplitud para este caso era igual a 8. Entonces aplico la misma fórmula. Cojo el límite superior del intervalo, en este caso es 70, le voy a restar el límite inferior, en este caso es 63, y le voy a sumar 1. Entonces es la fórmula que tengo acá. Límite superior menos límite inferior más 1. ¿Listo? Entonces la amplitud vuelve a ser 8. ¿Listo? Y ahora sí procedemos a calcular la moda. Entonces MO, la moda, es igual a. Entonces aplico la fórmula que tengo aquí arribita. Entonces la subo un poquitico para que me la vean. Entonces, igual, límite inferior del intervalo de mayor frecuencia. Entonces, este de acá. Más. Abro un paréntesis. Miren este paréntesis que está acá. El grande. Y como acá tengo una división, entonces abro otro paréntesis para colocar el denominador. El numerador primero, perdón. Entonces, bueno, el numerador es uno solito, no tengo que abrir paréntesis. Simplemente voy a colocarlo. D1, que es este número que está acá. Dividido. Pero como acá abajo hay varias operaciones, miren que hay una suma, entonces ahí sí abro el paréntesis. Arriba lo necesité porque era solamente un numerito, no tenía que hacer operaciones. Pero abajo sí tengo que hacer una operación, entonces por eso abro acá otro paréntesis para el denominador. Mira, acá está dividido, entonces abrí paréntesis. D1, que es este, más D2, que es este. Y ahí cierro el paréntesis del denominador. ¿Listo? Y ya escribí todo esto, entonces cierro el paréntesis de toda esta expresión. Y finalmente ese resultado lo voy a multiplicar por la amplitud, que es este numerito que está acá. Y ya quedó lista la fórmula. Entonces le damos Enter. En este caso, por ejemplo, si nos dio decimal, dio 69,15. Bueno, aquí le podemos disminuir decimales para que no quede tan largo, manejémoslo con dos decimales. 69,15. Ese es el valor de la moda. Podríamos aproximarlo para trabajar a número entero a 69. Y así calculamos entonces la moda. En este caso, pues la moda sí tiene que quedar metida en el intervalo de acá. Entonces la moda para este ejercicio es 69. La mediana es 71 y el promedio fue 71,7. El promedio medio es 71,7. ¿Listo? Entonces, este archivito que acabo de hacer aquí, se los voy a guardar y se los subo a la plataforma para que los tengan como modelo, como guía. Es un ejemplo. Es más, este es el primer ejercicio del taller de esta semana. Entonces ya lo tienen ahí. El taller de esta semana tiene 3 ejercicios, otros 2 también similares. Hay que completarle el cuadro, así como lo hicimos ahora al principio. Y aplicando las fórmulas calculamos la mediana y la moda y el promedio, la media aritmética. ¿Listo? Entonces voy a reseñar aquí estos con otro colorcito para que sepan que estos fueron los cálculos que hicimos. Lo voy a encerrar acá en un bordecito para destacarlo un poquito, igual con estos de acá. Entonces, estos se los comparto en la plataforma para que lo tengan como referencia, para que miren la fórmula que utilicé, por si de pronto tienen alguna duda, cómo fue que saqué la fórmula para el cálculo, esta fórmula de acá, para que la revisen nuevamente. Es siguiendo la Profe, fórmula de acá. Dígame, Cristian. Sube el videito, que es que yo estoy más perdido con eso y Sí, vea que no me puede apenas, conectar. apenas acabo de conectar. Fresco, Cristian, que ya... Yo también apenas me sí, conecté. Elisa, apenas pudieron entrar. Bastantes problemas hoy con la conectividad. No, me tocó que recargar el celular para darle datos al Vale, datos. computador. Bueno, Claro. algo pasó ahí como que se hubiera bloqueado la cuenta, ¿no? Porque ya Mm. entró con su cuenta, ¿cierto? No, o sea, Volvió a entrar con... por el Elisa, internet de la casa, no. Entró con datos normales, por Sí, el me tocó que internet hacer móvil. recarga en el celular. Vea, pues, qué raro que habrá pasado. ¿Quién Entonces, sabe? sí, tranquilo, no se preocupen que aquí al principio solo tenía 4 personas y arranqué con ellos y el video está grabando ahí. Entonces yo se lo subo a la plataforma para que vuelvan y lo miren. Pero simplemente de mirarlo y ya, identificar estos elementos y escribir la fórmula. Aquí lo más, de pronto, lo que tiene que Listo. tener más cuidado es en la escritura de la fórmula.
Miren que aquí se las dejo con la formulita ahí pegado y cada uno de los elementos que aparecen en la fórmula, qué significa, para que no se van a perder. Igual pueden mirar acá, como les digo, les comparto este ejemplo, es el primero del taller, no importa, se los comparto para que lo tengan como referente y puedan seguir el ejercicio, viendo el video, ¿listo? Entonces ya se me va a cortar por aquí. Nuevamente, como les dije al principio antes de arrancar, cuántos dilemas que estamos teniendo con internet, y vea, hoy le sumamos el corte de energía aquí en Cartago por un sector que cogió a mi casa, entonces nada, y luego que varios de ustedes no se pudieron conectar por el internet fijo, entonces hace parte de todo este trabajo virtual, ¿no? Entonces, pues nada, muchachos, ya les subo los videitos ahorita para que los puedan ver y puedan hacer entonces el taller y revisar los que no pudieron estar conectados, esta parte del cálculo de la mediana y de la moda, usando esa fórmula matemática para datos agrupados por intervalos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Bueno, profe. muchachos, entonces que tengan un resto de día no tan dramático, tan trágico como este por internet y puedan seguir trabajando normalmente su clase. ¿Listo? Entonces nos Listo, veremos la profe, próxima. gracias. Recuerden que dentro de 8 días hay parcial, pues el parcial va a ser un ejercicio práctico en Excel, calculando medidas de tendencia central y haciendo gráficos. Entonces no se preocupen por eso. De una vez les digo, si de pronto por prevenir todo esto que por ejemplo nos pasó hoy, entonces el parcial se los mando al correo, pero también va a estar en la plataforma. Entonces, por si de pronto alguno no puede entrar a la plataforma por X o Y razón, entonces lo pueden mirar en el correo, también se los mando al correo. Entonces, necesito utilizar todos los canales de comunicación disponibles, previendo todos estos posibles errores que se puedan cometer. Listo. Si se va la energía, si se nos cae el internet, si se nos bloquea la plataforma, entonces se los mando por todos los canales, ustedes lo resuelven y me lo devuelven. Si lo pueden subir a la plataforma, bien, si no tienen ningún problema. Y también por respaldo me lo mandan al correo. Y de pronto si alguno no puede subirlo a la plataforma, me lo manda al correo. En el correo lo recibo, listo. Entonces, para que no tengamos dilemas con el parcial, listo. Y lo hacen en la hora de clase normal, de 8 a 9 y media, listo. Entonces yo los comparto unos minutos antes para que ustedes arranquen a resolverlo. Lo hacen en Excel. Ojo, lo resolvemos en Excel. Va a ser un ejercicio de gráficos y va a ser un ejercicio de cálculo de media, mediana y promedio. Es más, mejor un solo ejercicio donde tengan que graficar y a partir y sacan unas conclusiones de la gráfica y con el mismo ejercicio realizan el cálculo de las medidas de tendencia central y listo. Entonces va a ser un solo problema. De una vez, ya lo voy visualizando para que no tengan que darle tanta vuelta a la cosa. ¿Listo? Pero un problema bien grande. Profe. No, pues un problema así como, es que un problema no tan grande como el que usted tuvo ahora con el internet, Lina. No, Pues, no, no, un problema cállate. más sencillo que ese. ¿Listo? Para que lo podamos Listo, profe. entonces trabajar. ¿Listo? Y entonces se los comparto por todos los canales para que no tengan problemas. Pues si alguno tiene problema con el correo, otro tiene problema con la plataforma. Entonces, para que no tengan ahí ese dilema. ¿Listo? De todas maneras, si cualquiera no lo recibe, me escriben por el grupo, por el WhatsApp, que yo ahí mismo miramos, incluso se los puedo compartir por el mismo grupo. ¿Listo? Por el mismo grupo de WhatsApp, para que no tengan problemas. Bueno, profe, Listo, profe. muchas Listo, gracias. muchachos. Que Listo, tengan profe, un muchas excelente gracias. día, un feliz fin de semana. Nos veremos la próxima semana, queriendo Dios. Bueno, profe, Listo, chao. profe.